Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Armando Zúñiga, el licenciado Armando Zúñiga, es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México y también presidente de ASUME, que es la alianza que reúne todas las empresas mexicanas, o sea, de la República Mexicana de seguridad privada, pero que son debidamente profesionalizadas, que están debidamente registradas, que cumplen con todos los requisitos legales y además capacitan a sus trabajadores de forma profesional con el equipo que se requiere para ellos y según la circunstancia del trabajo al que van dirigidos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Armando Zúñiga aquí a El futuro de todo. Hay un tema de seguridad implícito, conjunto, circular, que está afectando mucho a las empresas, porque es la suma de la seguridad física. La violencia cada vez es mayor y ya en algunas regiones del país, pues todavía no queremos decirlo, pero ya parece amenaza, se antoja que es terrorismo. Más aparte la seguridad jurídica, es decir, no sabemos a qué hora nos van a permitir autorizar el establecimiento, la operación de una empresa, o si nos van a cancelar la operación como en el caso de algunas cerveceras, o si nos van a suspender la operación en el caso de energías limpias, simple y sencillamente porque se le viene en gana a la autoridad de forma impune y brincándose todo el Estado de Derecho. Eso está afectando mucho las inversiones, Armando. Sí, Efraín, pues la verdad es que afecta mucho, como tú bien lo señalas. Hay tanto decisiones del gobierno como la incertidumbre que ha causado los últimos hechos que se han suscitado en Juárez, en Guadalajara, en Tijuana. Lo que buscan siempre las inversiones pues es la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, lo que permite pues tener cierto lo que tú vas a invertir en un país. Entonces cuando se combina esta incertidumbre para mandar expatriados, para garantizar una inversión, tanto por el ambiente que se vive de seguridad hoy en varias ciudades, como las propias decisiones del gobierno, pues son mensajes muy negativos. Y sí existe este problema de que las inversiones se vayan pues a otros países, aunque que Latinoamérica pues comparte algunas situaciones de seguridad muy parecidas a México, como el robo a transporte, pero esto ya queda atrás cuando hay una incertidumbre comparada con el terrorismo, y que es lo que hemos vivido pues últimamente en varias ciudades de la República. No, lo que se vivió en Baja California, en Ciudad Juárez específicamente, en Jalisco, en particular en Guadalajara, la zona de Guadalajara, Zapopan, en el estado de Guanajuato, lo que se ha vivido también, Armando, en Aguascalientes, pero perdón, no Aguascalientes, en Tampico, en Tamaulipas, pero también por ejemplo en el estado de Zacatecas, son verdaderamente incomparables con el resto de América Latina. Hay violencia en América Latina, pero el volumen de la operación, de la economía de esas naciones es incomparable con el volumen, por ejemplo, comercial que tenemos entre México y Estados Unidos, ¿no? Esos 800 mil millones de dólares de actividad de intercambio, importaciones, exportaciones, no la tiene ningún país de América Latina. No, ninguno, y sí es una gran preocupación el que nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos,
pues ayer el embajador llamó a una conferencia de prensa donde invitó además a las principales organizaciones empresariales como el CCE, como Coparmex, como Concamín, pues a declarar esa gran preocupación que existe de Estados Unidos por esta pues ola de violencia y pues sí, llamarle terrorismo. Y bueno, y que nuestro principal socio comercial haga esta manifestación, pues sí preocupa. Como tú bien ya señalaste, una cifra que equivale a casi al 80% de las exportaciones. Entonces sí existe pues una gran preocupación sumada a lo que estamos viviendo hoy, como la inflación y pues varias cosas más, como que es lo que está viniendo a dar al traste a nuestra economía, que de por sí nos ha costado también mucho trabajo el recuperarnos de la pandemia y de todos estos factores, y yo creo que cae en el peor momento. Así es. A mí me impactó también lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, porque prácticamente lo que está diciendo es que es más importante el tema de seguridad en esos momentos que el tema del TEMEC, que de por sí están ahorita álgidas las conversaciones, porque ya se instalaron las mesas de negociación del TEMEC entre gobiernos. Bueno, eso era para mí lo que estaba más álgido en estos momentos, y que salga el embajador a decir que lo más preocupante es la seguridad, realmente te cambia completamente la dimensión del diálogo entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano. Sí, totalmente de acuerdo. Pues digo, una negociación se realiza en una mesa. Lo más probable es que sea positiva porque de ambos países existe una dependencia. Si bien en Estados Unidos pues están los corporativos de las grandes empresas, pero pues ellos también necesitan la mano de obra que se tiene en México, la manufactura, en fin, y bueno, pues en México lo necesitamos. O sea, realmente somos complementarios, y en una mesa de negociación como hasta ahora pues ha resultado positiva. Sin embargo, lo que hoy implica esa incertidumbre de lo que estamos viviendo, pues eso ya se va a decisiones personales de las empresas, donde no quieren arriesgar su capital en un lugar donde no haya seguridad jurídica o Estado de Derecho, y eso ya no es tan negociable o tan controlable, y eso es lo que sí preocupa. Y como tú bien dices, pues ahora cambió radicalmente la preocupación de esta negociación a la inseguridad que estamos viviendo. ¿Y sabes qué me dio la impresión? Me imagino que tú estuviste, si no presente, a distancia en la reunión con el embajador. Sí, Efren, pues estuvimos ahí muy cerca, y se percibió de inmediato esa preocupación que te la externa el embajador, y que, como te comento, ya salga de una mesa de negociación, sino más bien ya es en lo que estamos viviendo en este ambiente de inseguridad que no ha podido ser controlado pues ya en muchos años, ¿no? Hay que recordar que este problema no es de esta administración, pero que existe la sensación de que ahora se han empoderado y de que se está pues agravando el problema, y que también existe esa incertidumbre de que pudo haber ya salido totalmente de control, ¿no? Me da la impresión, ¿sabes qué? Porque me estás dejando, me obligas a pensar la última conferencia mañanera donde explicó el general secretario de la Defensa Nacional frente al presidente y frente a todos los medios de comunicación que estaban ahí en ese día. De esa forma nos enteramos todos nosotros. La forma en la que manejaron logísticamente el combate, digamos el ataque sorpresivo supuestamente unos capos en Baja California, me dio la impresión de que el general secretario de la Defensa
como que no supo explicar muy bien lo que hicieron las Fuerzas Armadas, y eso fue lo que destapó toda una ola de violencia que mandó un mensaje clarísimo: te estás metiendo con los dueños del país, algo así que yo nunca lo había escuchado en nuestro país, mi querido Armando. Pues es que siempre hemos tenido esa incertidumbre de la estrategia de los abrazos y no balazos, y yo creo que quien más está sufriendo actualmente esa parte pues son las mismas Fuerzas Armadas al limitar su reacción y tal vez ahora pues a ver como perdida una guerra, pues donde tampoco los han dejado como actuar, y sí nos preocupa mucho, ¿no?, de nuestra última línea de defensa, que son justamente pues nuestras Fuerzas Armadas, y que no se han dejado como reaccionar como se debiera. Y es que pues ellos son los que tienen la capacidad de fuego, o sea, fue rebasada nuestras policías municipales, estatales, se cambió la Policía Federal por la Guardia Nacional, junto con el Ejército, pero sí existe esa parte de yo creo de sentimiento hasta con ellos de que no han podido reaccionar como se debiera, y ahora se ha empoderado la otra parte mala, que pues cada vez va a ser más difícil de erradicar, ¿no? Así es, y sobre todo que hemos destinado, o sea, se han castigado muchísimos presupuestos de los anteriores que había, digamos, en la estructura institucional del país, ¿no? En las secretarías de Estado, en los organismos autónomos constitucionales, en fideicomisos. Todo ese dinero que se ha castigado para canalizarlo a algunas obras de esto que son, digamos, objetivo central de Palacio Nacional, pero también gran cantidad de dinero se le ha destinado a las Fuerzas Armadas, Armando. Y esto ha hecho que se triplique prácticamente la capacidad de efectivos, la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas, y aún así, por lo menos en esta ocasión, en estos últimos 10 días, estamos todos con la boca abierta viendo la forma en la que son asesinados, por supuesto, narcotraficantes, gente del crimen organizado, soldados, pero también cantidades civiles que sin temerla y deberla son también sacrificados, Armando. Todo eso genera una incertidumbre para los estadounidenses, por supuesto, pero también para nosotros. Sí, claro, pues la seguridad al fin es un sentimiento de certeza que todos tenemos, y que nuestra familia pues es el pilar básico, y cuando no sientes esa tranquilidad pues estás inquieto, y inclusive se refleja en el rendimiento de tu trabajo, en todo esto, y lo que señalas de las inversiones muy fuertes en la seguridad, yo creo que algo está pasando, porque también yo creo que todos hemos visto en redes lo que está viviendo la Guardia Nacional, pues que se tiene en unas condiciones que no son para un ente que es el que nos defiende, ¿no? Yo creo que esas inversiones no las vemos, o no las vemos donde realmente estarían en apoyar a realmente quien nos defiende, a nuestras policías, en este caso a la Guardia Nacional, a todas las necesidades básicas. Si tú no cuidas al personal literal que te cuida, pues cómo esperas, ¿no?, a que den la vida por ti, a que cuiden tu familia. Algo por ahí está raro, ¿no? Por un lado, como bien señalas, hay demasiada inversión en seguridad, pero no la vemos realmente en las fuerzas que debería de ser. Exacto, ¿dónde, perdón por la palabra, Armando, pero dónde demonios está ese dinero
que deberíamos ya de estarlo sintiendo. O sea, la reacción, se inventó ahora el 500 efectivos de la Guardia Nacional, de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, ¿no? 500 efectivos para lo que está ocurriendo en el país, pues se me hace que es una pecata minuta. O sea, no van a servir para nada si con 300 y pico mil efectivos no puedes defendernos. Pues con 500 de acción, digamos, tipo SWAT, no creo que vayamos a poder combatir al crimen organizado y mucho menos al narcotráfico, ¿no? No, pues desafortunadamente se está desencadenando en muchos estados y bueno, pues ya se habla de que quien puede estar o quien está dentro del narcotráfico o el crimen organizado, pues incluso puede llegar hasta 1 millón o más de personas. Entonces, con ese número que tú mencionas, pues va a ser muy, muy difícil. Desafortunadamente se ha ido descomponiendo y está en la parte social, está en la parte económica de la gente. Pues sí, es difícil el pensar que con un cuerpo de reacción vas a tener resultados inmediatos. Ya de por sí, desde antes de esta administración, se había evaluado algún ejemplo que a lo mejor lo más cercano era Colombia, donde se vivió algo parecido a lo que hoy se vive en México, y que tomó 10 años el poder revertirlo, pero trabajando mucho en la parte social, en la cooperación con Estados Unidos, que finalmente pues ellos comparten el problema con nosotros, pues, que es derivado de las drogas. Pero bueno, este plan a 10 años pues nunca se llevó a cabo, y ahora incluso puede ser a más años, ¿no? Eso es lo que realmente preocupa, y qué puede pasar en 10 años con nuestra economía, porque si se van las empresas, se van los empleos, pues esto se convierte todavía en una crisis peor de la que hoy vemos o de la que podemos vivir. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Seguimos con la entrevista al licenciado Armando Zúñiga, presidente de Coparmex Ciudad de México y presidente de ASUME, por la importancia que reviste el tema para todas las empresas, los empresarios, trabajadores del país, para todos los mexicanos. Hablando del tema, porque es un tema francamente grave, pero ¿has encontrado tú alguna dinámica, algún cambio en el comportamiento de las empresas que están arropadas a través de ASUME? Bueno, en ASUME ahí somos como la parte privada, la parte que da seguridad a las empresas, y hemos dicho que se hace una gran labor por un sector que puede llegar a ser hasta 1 millón de empleos, que estamos cerca del 1 millón de empleos, y que pues sí es una gran fortaleza, porque es lo que se resguarda a las empresas, y con muchas áreas de oportunidad, pero se contribuye a esta seguridad. Y bueno, hasta hace poco pues no hablábamos de empresas que se hubieran ido por la inseguridad, porque de alguna forma pues se encontraba en la seguridad privada que no solamente son guardias, sino es tecnología, son blindajes, y hasta ahora también las empresas pues han encontrado esta forma de protegerse en todo lo que ofrece la seguridad privada, y esperamos que pues siga siendo aún con lo que hoy estamos viviendo. Así es. ¿De alguna forma trabajan ustedes en forma conjunta en algunos casos, me imagino? O sea, pregunto porque no lo sé. ¿Con las Fuerzas Armadas para poder coordinarse, o son separados cada uno en su ámbito?
Sí se trabaja, por ejemplo, con la parte de blindajes, pues hay un registro en la Secretaría de Seguridad y bueno, se cuida para que todos los blindajes pues, puedan llegar a las empresas, a las personas que lo necesitan y no a los malos. Otro ejemplo donde hay una cooperación es en los sistemas de rastreo vehicular, en los GPS, donde ANERPB, que es la asociación que agrupa a todas estas empresas, trabaja muy cerca con la Guardia Nacional, con las policías estatales. O sea, sí vemos que hay una cooperación. En los oficiales de seguridad, ahí vemos un área de oportunidad porque es mucha gente la que está a nivel nacional. Podemos intercambiar información. El primero que se entera de algún problema pues es el guardia. Podemos escalar y podemos trabajar coordinadamente, y de hecho la ley así lo marca, porque somos auxiliares de la seguridad pública y somos coadyuvantes, así lo marca la ley, pero en la práctica yo creo que tenemos que avanzar más en trabajar pues directamente, sobre todo en intercambio de información con las policías y las Fuerzas Armadas. Exactamente eso que estás diciendo, o sea, ustedes son muy sensibles, tienen muy delgada, digamos, la epidermis con todo el conjunto, la suma de empresas de nuestro país. Pueden intercambiarle una gran cantidad de información sobre la forma en la que pueden operar la logística las Fuerzas Armadas para atacar regionalmente a diferentes grupos de crimen organizado, porque además se han multiplicado los grupos de crimen y de delitos en nuestro país. Es decir, ya no es nada más narcotráfico, ya no es nada más asalto a vehículos, son múltiples las actividades en las que intervienen, inclusive empresariales, los señores del crimen organizado. Sí, así es, y bueno, pues nosotros en esta parte yo creo que sí se ha cuidado mucho el que el crimen pues no llegue a las empresas de seguridad, lo más sensible que son los blindajes, los sistemas de posición satelital, los sistemas GPS, la misma tecnología, las cámaras, pues son unas grandes herramientas que se deben de utilizar también por las Fuerzas Armadas, las policías. Hablamos de, pues puede haber hasta 800,000 ojos en la calle de la ciudad privada. Hay, yo diría, millones de cámaras privadas de las empresas, y todo esto se convierte en información que, si es bien utilizada, pues nos pudiera ayudar a revertir lo que hoy estamos viviendo. Porque eso fue lo que se hizo en Colombia, se ha hecho y se sigue haciendo en Gran Bretaña. Inclusive, por ejemplo, en España se sigue operando de esa forma. O sea, es una combinación de fuerzas donde, por supuesto, la fuerza principal para defender a la población es la Guardia Civil, la Guardia, digamos, el equivalente a una Guardia Nacional, igual que en Colombia, que, corrígeme, pero creo que el modelo que nosotros copiamos de Guardia Nacional fue el colombiano. Correcto, sí, porque el modelo colombiano depende del ejército. Sin embargo, hasta hace poco, bueno, pues ahora ya hay también un nuevo poder, pero hasta antes de ese se buscaba que la Policía Nacional fuera una policía con mandos civiles, que es lo contrario a lo que hoy estamos viviendo en México con la Guardia Nacional, pero efectivamente pues son modelos copiados. Sí, que fue lo que originalmente se intentó en México, ¿no? Capacitación militar, pero con un mando civil a la Guardia Nacional de este señor que ahora ya es gobernador del estado de Sonora. Sí, el doctor Durazo. Exacto. Y él fue el que comenzó haciendo la Guardia Nacional en sustitución de la Policía Federal, pero tomando por supuesto efectivos de la Policía Federal, del Ejército, nuevos ingresos y capacitándolos a todos para el trato de cercanía con la ciudadanía. La base de, por ejemplo, la Guardia Civil en España o la Gendarmería en Francia, que es necesaria esa proximidad, porque ese preventivo al final debe de ser en buena parte preventivo,
y no reactivo como es el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Esa es la gran diferencia y el por qué debe de tener pues un mando civil de cercanía, de proximidad, la Guardia Nacional. Oye, y ya haciendo un huevo revuelto de todo lo que estamos platicando en Coparmex Ciudad de México, y tú que tienes también la piel sensible a Coparmex Nacional, ¿qué están diciendo? ¿Cuál es el sentir de los empresarios, de los integrantes, de los agremiados a la Coparmex? Bueno, hay mucha incertidumbre. Todo el mundo habla ahorita de lo que estamos viviendo, o de lo que se está viviendo en las ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez. Anoche también hubo problemas en Nayarit. Y bueno, aquí particularmente nosotros en Ciudad de México, pues creo que estamos en una burbuja, estamos en un oasis, y esto es porque en la Ciudad de México pues tenemos yo creo que la mejor policía del país, pero no viene de ahorita, de hecho viene de hace muchos años, y afortunadamente ha habido continuidad, y en esta administración se ha aumentado el salario en casi un 50%, y se han hecho bien las cosas, y esto se refleja realmente en la ciudad, en que sí tenemos pues indicadores a la baja. Sí hay algunas también a la alta, como la extorsión y algunas situaciones, pero yo creo que incluso el modelo de la Ciudad de México debería de estudiarse bien y ser implementado en otras ciudades del país. Comenzando con el secretario de Seguridad, ¿no? El señor García Harfuch, que creo que ha dado muy buenos resultados. Ha dado buen continuidad a lo que ya se venía haciendo. La verdad es que hay un gran trabajo desde cuando estuvo el doctor Mondragón, que hizo el sistema de cuadrantes, que empezó a cambiar la policía, y yo creo que pues ahora nuestro secretario Omar García pues ha tomado todo esto y realmente lo ha fortalecido, junto con otras decisiones acertadas, como aumentar la tecnología, como aumentar los salarios, como hacer reconocimientos a la policía, y pues bueno, ahí vemos los resultados que sí pueden ser positivos. Y regresando por último, nada más, por mi cuenta, estimado Armando, al tema de la conferencia que tuvo con ustedes el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Para mí es una gran preocupación, no sé para ustedes, pero resulta de llamar gravemente la atención que diga él que es más importante ya la seguridad, o sea, que el tratado, que el TEMEC, me da la impresión que va a empezar a cambiar de forma muy importante la dinámica del diálogo de gobierno a gobierno. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Efren, y es lo que comentábamos hace un rato, de que la inseguridad de alguna forma sale ya del control de una negociación, porque todo lo demás que se tenga en el TEMEC se puede llevar a cabo y se va a recomponer en una mesa, y hay esa certidumbre que se componga porque hay intereses de los dos países, o sea, somos socios comerciales, nos complementamos perfectamente, pues hay toda una historia de comercio y la cual tiene que seguir, y el TEMEC lo simplifica para ambos lados, y te repito, es algo que se puede y que se va a arreglar en las mesas. Sin embargo, un problema grave como la inseguridad, pues ya sale de una negociación en una mesa, o sea, ya sale de decisiones empresariales, de decir, no puedo apostar mi dinero en México porque no tengo una certidumbre jurídica, no tengo un Estado de Derecho, no tengo la confianza, o simplemente no van a querer ir mis expatriados a trabajar en México, y eso pues ya sale de una mesa porque se convierte en una incertidumbre y una decisión de muchas empresas, ¿no? Que ya no es tan fácil el tomar decisión o el poder controlarlo por el gobierno. Claro, y además en cada boletín del Departamento de Estado de los Estados Unidos emiten más alertas rojas en contra de más estados de la República Mexicana, porque son peligrosos para que viajen por ellos los ciudadanos estadounidenses. Automáticamente me está diciendo
caramba, se nos están cerrando puertas para todo, para el turismo, para los negocios, para el turismo de negocios. Esto, nos están cerrando las puertas por todas partes con esas alertas rojas que para mí mismo son unos indicadores de por dónde no debo andar. Totalmente, como lo señalas, bueno, el turismo es una de las principales fuentes de divisas, y bueno, pues Cancún realmente es un diamante que incluso en la pandemia pues siguió generando divisa, y estos semáforos que maneja Estados Unidos, yo creo que hasta ahora no habían afectado tanto, porque pues de repente la población a lo mejor no voltea a ver tanto el semáforo cuando va a decidir dónde son sus vacaciones, pero con hechos como los que están pasando en Tijuana y en las ciudades que ya comentamos, pues a la gente le llama mucho la atención y no va a arriesgar ya su seguridad, ¿no? Por venir a un destino como México, si ve que hay quema de coches, están matando a personas inocentes. Eso es lo que ya se compara con el terrorismo y lo que realmente sí nos puede afectar de aquí en adelante, incluso con el turismo. Y fíjate que estamos siendo muy honestos tú y yo con la palabra terrorismo, y los estadounidenses, el gobierno estadounidense ha sido muy delicado, muy terso, y no ha mencionado todavía, hasta el día de hoy todavía, la palabra terrorismo. No sé hasta cuándo va a llegar esto, pero sí se mencionó en el caso de Colombia, y los colombianos abrieron las puertas para la colaboración amplia, completa, con el gobierno estadounidense, con observadores estadounidenses. Yo recuerdo muy bien inclusive que entró a trabajar allá la DEA, la CIA, para poder proteger a la población colombiana y para poder combatir a los cárteles de las drogas. Sí, claro, pues es que se tiene que tocar fondo de alguna forma, y yo creo que lo más triste es que hemos vivido ya muchas cosas y no sabemos si ya ahora estamos tocando fondo. Definitivamente yo creo que tiene que haber ya un momento en el que digamos hasta aquí pasó, hasta aquí tocamos fondo, y de ahí vamos a empezar a recomponer. Yo espero que este momento haya llegado ya con lo que vivimos en esta última semana, y pues el tema de la cooperación así ya muy cercana de la DEA, del FBI y todo, pues muchos mexicanos, el mismo gobierno lo ve mal, pero yo no sé hasta qué momento va a pasar algo como lo que se vivió en Colombia. Y bueno, Colombia sigue teniendo sus problemas hoy en día, pero sí está claro que logró revertir de alguna forma pues, lo que vivió hace 25, 30 años. Así es, y sobre todo combatir al crimen organizado, al narco, y también un poco, digamos, a las fuerzas armadas rebeldes que ya se estaban empezando que ya vivían, que ya actuaban plenamente en el Estado colombiano, en territorio colombiano, e inclusive operaban dentro de las propias estructuras del gobierno colombiano. Sí, del gobierno e incluso la política, ¿no? Remato lo que dice el licenciado Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex Ciudad de México y de Asume, con un comentario personal. México está mal, muy mal. Mal en seguridad física, en seguridad social, en educación. La violencia en niveles inenarrables. Cerca de 120,000 hermanos mexicanos asesinados. Se nos ha convertido la piel en acero. Al hablar o escuchar esta cifra, parece que hablamos de información costumbrista, caramba. Tal vez por esto en fechas recientes Asume solicitó al Congreso de la Unión tratar como prioritario el tema de la Ley General de Seguridad Privada. Como nos comentó el propio Armando Zúñiga en la entrevista, la iniciativa contempla una mejor colaboración entre autoridades federales, estatales, municipales
la simplificación de trámites a través de tecnología y contar con un registro a nivel nacional retroalimentado en coordinación y apoyo de las entidades federativas para llevar un control. Así la iniciativa le dice al Congreso que se necesita un estándar de calidad para mayor seguridad de todos los ciudadanos y las empresas que hacen uso de la seguridad pública coordinada con la privada, con la seguridad privada profesional, que aglutina a todas las organizaciones de ASUME. Digo yo, que el Congreso se ponga a trabajar en lo que es verdaderamente importante para sus electores, en vez de ser mandadero el Congreso de Palacio Nacional. Nos tiene el Congreso en vilo en materia de seguridad y servicios sociales a los mexicanos. Insisto, 120,000 mexicanos asesinados, la pobreza en aumento, los salarios pospandemia miserables, fortalecimiento del corporativismo charro, en vez de Fuerzas Armadas construyendo fábricas de ingeniería militar avanzada para fabricar armas de gran calibre con qué defendernos, en vez de aprovechar la capacidad y profesionalismo logístico de las empresas aeronáuticas y aeroespaciales que operan en nuestro país para construir equipos para la defensa de los mexicanos, nada. Las Fuerzas Armadas construyen aeropuertos, trenecitos, refinerías, operan y reditúan con puertos y recintos. La Guardia Nacional a fuerzas la quiere Palacio Nacional en el control total y absoluto de las Fuerzas Armadas. En total, más de 300,000 efectivos armados. ¿Y nosotros? ¿Nosotros los de a pie? ¿Los ciudadanos, las mujeres de Tijuana, de Chiapas? Bien, gracias. ¿Cuánto tarda la respuesta frente a balaceras que son el pan nuestro nacional? Como si lo que se busca es comprar la complicidad de las Fuerzas Armadas con la 4T, que además de eso, al diablo con la seguridad integral de nosotros, los ciudadanos mexicanos, los 130 millones de olvidados. México está muy mal. Estados Unidos lo sabe, al igual que Canadá, la Unión Europea, Australia, Japón y demás naciones aliadas. Pero, frente al circo mundial con la guerra Ucrania-Rusia, con las tensiones comerciales y logístico-militares sino-estadounidenses, frente al escenario en Medio Oriente y la podredumbre de gran parte del subcontinente latinoamericano y caribeño, resulta que México, como en los tiempos del Imperio Español, pues México resulta que continúa siendo la perla de la corona. Solo así se explica que con todo lo que vivimos en México, la pérdida de Estado de Derecho, la inflación, con múltiples explicaciones intermedias, aún así habrá inversiones por cerca de 27 o 28,000 millones de dólares del exterior, con muchos asegúnes. Con todo y que ese monto también sabemos que bien pudiera alcanzar los 50,000 millones de dólares, sin tanta mediocridad de acciones del gobierno en pro de la IP, sin tantos senderos llenos de abrojos, como diría mi querido maestro Guillermo Ochoa, que por ahí anda, frente a nuestros socios del TEMEC, sean gobiernos, sean inversionistas, así están las cosas. La seguridad pública es vital. Así lo demuestra la seguridad privada profesional, seria, formal, que arropa ASUME. Así lo advierte el representante de ese millón de trabajadores profesionales de la seguridad privada, mismo que es representante de miles y miles de empresas de todos los tamaños de la Ciudad de México. Me refiero al licenciado Armando Zúñiga, a quien agradecemos de verdad haber platicado con un servidor y para quienes nos favorecen con su seguimiento aquí, en el futuro de todo. Si quiere conocer más acerca de Armando Zúñiga o de Coparmex o de ASUME, visite los sitios de internet que aparecen aquí en la portada específica de este podcast de El futuro de todo. Eso es todo por hoy en El futuro de todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El futuro de todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El futuro de todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó
El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.